Bueno, bienvenidos a una nueva videoclase. En este caso vamos a hacer la resolución práctica del caso de layout motores para volar. Les recuerdo entonces que esta era la disposición actual de motores para volar y Jorge Fly les pide a ustedes que modifiquen de alguna manera la disposición de los departamentos para minimizar el costo en cantidad de metros de traslado. Para ese motivo, Jorge Fly aclara que tiene una restricción física, la entrada no se puede modificar, el departamento de entrada no se puede modificar y el departamento de pruebas, si bien podría trasladarse, tiene un costo de cambio de $1.500. También vale recordar, como ya está en la presentación del caso bien explicado, que los departamentos adyacentes, como por ejemplo la entrada y la recepción, o la entrada y el montaje, tienen una distancia aproximada de 10 metros, mientras que los departamentos ubicados no adyacentes, como la entrada y las partes, tienen una separación de 20 metros de distancia. También se entienden como departamentos adyacentes aquellos que están ubicados en diagonal. Y aquellas áreas no adyacentes, como por ejemplo el montaje y las pruebas, estamos hablando de 30 metros de distancia para la evaluación del recorrido del movimiento de materiales. En este cuadro, que ya lo habíamos presentado, está la distancia figura no solamente la distancia, sino la cantidad de movimientos o de traslados que existen entre un departamento y otro departamento. En el caso, por ejemplo, de la entrada, entre los movimientos de materiales entre entrada y recepción, tenemos 100 viajes o traslados. Este es el actual layout de motores para volar, y a partir de lo que vimos en este cuadro los vamos trasladando aquí como para reflejar la cantidad de traslados o viajes en los flujos de materiales. Entre entradas y recepción tenemos 100 viajes, entre entrada y partes tenemos 100 viajes también, entre recepción y metalurgia 50 viajes. Imagínense que estos viajes ya se multiplican por 20 metros, algunos por 20 metros, el de entrada y recepción por 10 metros, recepción a montaje, de partes a montaje, de partes a metalurgia, de metalurgia a montaje. Fíjense que esos 20 ya se multiplican por 30 metros, de montaje a ensamble, de montaje a pruebas por 30 metros también se multiplican esos 10, de ensamble a inspección, y nos había quedado los 20 viajes, los 20 traslados de la metalurgia a las pruebas. Aquí ya tenemos volcado el cuadro a el layout o a la disposición de la empresa. Recordamos que la empresa tiene una forma de evaluar el movimiento total y esa fórmula lo que propone es minimizar el movimiento de material. Vamos a aplicar esa fórmula entonces para evaluar cuál es la cantidad en metros lineales del movimiento total del flujo de materiales de motores para volar. Y entonces tenemos que ir sumando los recorridos entre cada departamento. Entre el 1 y el 2 hay 100 traslados por 10 metros, entre el 1 y el 3 hay 100 traslados por 20 metros. Hay que sumar también los traslados entre 2 y 4, que son 50 traslados por 20 metros, entre 2 y 5, 20 traslados por 10 metros, entre 3 y 4, que son 30 traslados por 10 metros, entre 3 y 5, que son 30 traslados por 20 metros, entre 4 y 5, que son 20 traslados por 30 metros, entre 4 y 8, que son 20 traslados por 10 metros, entre 5 y 6, que son 20 traslados por 10 metros,
entre 5 y 8, que son 10 traslados por 30 metros, y entre 6 y 7, que son 30 traslados por 10 metros. Los totales de cada uno de los recorridos que unen los departamentos los estamos viendo aquí. Entre 1 y 2 son 1000 metros, entre 1 y 3 son 2000 metros, entre 2 y 4 son 1000 metros, entre 2 y 5 son 200 metros, entre 3 y 4 son 300 metros, entre 3 y 5 son 600 metros, entre 4 y 5 son 600 metros también, entre 4 y 8 son 200 metros, y entre 5 y 6 son 200 metros también, entre 5 y 8 300 metros, y entre 6 y 7 son 300 metros. Esto nos estaría dando una totalidad de 6.700 metros cuadrados con el layout o con la disposición actual que tenemos en estos momentos. Bien, el desafío ahora entonces sería minimizar el movimiento de capital, de material, de alguna manera para modificar este layout, favoreciendo los recursos asignados a tal efecto en motores para volar. El objetivo sería que el layout minimice los metros recorridos, es decir, que cualquier layout que logre bajar los 6.700 metros lineales recorridos por el flujo de material, entonces en principio podría lograr el objetivo propuesto de este trabajo práctico. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué departamentos generan más metros recorridos por flujo de materiales o traslados? Y en ese sentido, cuando analizamos, tenemos una propuesta que sería cambiar el sector de partes por el sector de montaje e intercambiar el sector de metalurgia por el sector de ensamble. Vamos a analizar un poquitito por qué hacemos esta nueva propuesta de layout. Fíjense que el secreto es analizar la cantidad de recorridos entre los departamentos, los mayores recorridos, y cómo eso se multiplican por la cantidad de metros. La lógica indicaría que aquellos departamentos que tienen mucho flujo de materiales estén en las posiciones más cercanas posibles. Entonces, todos los departamentos que hoy trasladan flujos de materiales a departamentos que no son contiguos, deberíamos analizar su posición para ver si podemos modificarla y abaratar o minimizar la cantidad de metros recorridos por los materiales. Fíjense que aquí estamos analizando los flujos de materiales entre los departamentos que no son adyacentes. En definitiva, el secreto del éxito sería analizar la ubicación de los departamentos que tienen mayores flujos de material. El layout mejorado, entonces, a partir de la propuesta de cambiar montaje por partes y metalurgia por ensamble, quedaría de este modo. Minimizaríamos el traslado. Fíjense que entre entrada y partes teníamos 100, que antes lo multiplicábamos por 20 y ahora lo estaríamos multiplicando por 10. Y los únicos, fíjense cómo de ensamble a inspección, que teníamos 30, seguimos manteniendo los 10 metros. Bajamos sustancialmente de montaje a pruebas. Bajamos de montaje a pruebas, porque ahora multiplicamos por 10 y no por 30. También bajamos de recepción